En Centro Teletón existe un equipo especializado dedicado a lo que son las evaluaciones de las funciones cognitivas y la rehabilitación cognitiva. Este equipo funciona en el Centro Teletón desde los comienzos del centro, cuando la doctora Sandra Berta, neuropediatra, especialista en neuropsicología, una referente en nuestro país en el área, planteaba un cambio de paradigma con respecto a lo que era la rehabilitación, pensando en una rehabilitación más holística, global, en conjunto con la rehabilitación física o motriz. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que aquellas lesiones cerebrales que producen alteraciones o discapacidad motora o física también pueden provocar alteración de estas funciones denominadas neuropsicológicas, que son la memoria, la capacidad para concentrarse, o sea, la atención, la capacidad para razonar, la capacidad para planificar una actividad, una tarea, un acto motor, la velocidad con que procesamos la información que nos llega del exterior, la capacidad para comunicarnos y también la capacidad de relacionarnos con los otros a través de regular nuestra conducta y las emociones. Estos son lo que se denominan funciones neuropsicológicas. Esta evaluación tiene que ser realizada, y de hecho en nuestro centro es realizada, por un equipo interdisciplinario con formación, experiencia en el área y a través de herramientas adecuadas a cada caso en particular. ¿Cómo definiría yo la evaluación? Es como un mapa de ruta, ¿no? En el cual decimos, bueno, a ver, lo primero es dónde estamos, de dónde partimos, dónde nosotros encontramos en la evaluación no solamente la o las funciones que son deficitarias o que hay fallas, sino lo otro que es muy importante, poder evaluar también cuáles son las funciones que se encuentran conservadas, cuáles son las fortalezas del niño, porque eso nos va a permitir a nosotros de alguna manera planificar una intervención basándonos en las habilidades de ese niño. A su vez, decimos hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos que nos vamos a poner nosotros en cada etapa en base a lo que evaluamos. Y por último, bueno, ¿cómo vamos a llegar a ese lugar que nos propusimos, a ese objetivo? Nosotros dentro del proceso de evaluación neuropsicológica evaluamos todos los procesos mentales y en el caso del fonoaudiólogo en particular, la evaluación consiste en profundizar sobre los aspectos del lenguaje, tanto relacionados con la comprensión como la expresión. Hay que entender para esto que el lenguaje está ubicado en el cerebro, ¿no? O sea, nosotros lo que vemos que la persona expresa es el proceso que tiene que ver con el habla, que tiene que ver con lo motor, pero esa producción, esa organización del discurso se produce en el cerebro y está relacionado con los otros procesos mentales que tienen que ver con la atención, con la memoria, con las funciones ejecutivas, entre otros, ¿no? Que se van relacionando entre sí. Entonces el fonoaudiólogo se encarga de profundizar mediante técnicas específicas en esta evaluación de los procesos del lenguaje relacionados tanto con la comprensión como con la expresión, para ver dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene el niño dentro del lenguaje, para poder determinar si el lenguaje en sí mismo es el proceso que se encuentra más alterado y que explica este funcionamiento que está teniendo el niño, o si son los otros procesos mentales que en cierta medida están mayormente afectados y que repercuten en el lenguaje, y cómo esto en su conjunto va a verse reflejado en las fortalezas y las debilidades que el niño tiene para poder enfrentar sus desafíos diarios, para poder enfrentar las actividades o las tareas que tiene que realizar todos los días, la comunicación con sus pares y el aprendizaje en la escuela. La rehabilitación cognitiva se basa en un pilar fundamental biológico que es la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es aquella capacidad que tiene el cerebro de regenerar conexiones que en la edad pediátrica se da naturalmente, pero cuando nosotros tenemos un daño, una lesión, tenemos que ir a provocarla, ¿no? Para que se pueda realizar esas nuevas conexiones funcionales del cerebro. Nosotros como equipo recibimos las evaluaciones neuropsicológicas, de las cuales
tomamos los resultados que se desprenden, en general hablan un poco de las debilidades y de las fortalezas del niño, de la niña o el adolescente evaluado, y a partir de ahí empezamos a formular los objetivos de intervención. Trabajamos en conjunto con todo el equipo, fonoaudióloga, psicología, fisioterapia, maestra y desde el área de terapia ocupacional para en conjunto poder armar el plan de intervención. Este plan de intervención obviamente va a tener como punto de partida todos estos resultados que se desprenden de las evaluaciones, y además a la hora de fijar los objetivos va a ser algo que vamos a hablar, además de con el equipo, con las familias y con el niño que ingresa al plan de rehabilitación. Esto es importante porque uno de los aspectos como fundamentales de este plan de intervención va a ser que sea individualizado, o sea, que está pensado para cada una de las personas con las que vamos a trabajar, teniendo en cuenta esto que comentaba de las debilidades y las fortalezas y demás, y además teniendo en cuenta también el contexto de la persona para que todo este proceso de rehabilitación sea generalizable al ambiente donde se va a desempeñar después esta persona. Lo que vamos a buscar siempre como objetivo final va a ser mejorar esa participación, aumentar esa participación, potenciar las habilidades que ella tiene y mejorar las debilidades para que esta participación sea lo más autónoma posible, que pueda desempeñarse en el ámbito educativo, de más grandes en un ámbito laboral y hasta en la vida social y la parte como más recreativa que hacen también del cotidiano de niños, niñas y adolescentes.